buenas, bienvenidos a un episodio más de Fe sin Empaques. Hoy estamos muy contentos porque hoy tenemos un invitado súper especial, ¿verdad, pastora? Sí, hoy tenemos un invitado súper especial, nuestro pastor Peter Tarango. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenida a nuestra humilde casa de Fe sin Empaques. ¿Cómo estás, pastor? Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Ya tenía ganas de venir a este espacio con ustedes. ¡Qué bueno! No sabíamos que tenías ganas. Pero qué bueno que sí tenía, porque la fila es muy larga, la fila de espera, así Sí, que me imagino. bienvenido. Me habían contado que había varios meses de espera. Sí. De hecho, fíjate que, fuera de broma, déjame te digo que sí tenemos algunos invitados que estaban antes que tú, pero la verdad es que este es el episodio número 9 y pensamos que íbamos a pasar a los invitados que teníamos ya programados y dijimos, vamos a hacer algo especial en el episodio número 9 porque estamos haciendo algunas modificaciones. Tuvimos una reunión muy importante con el equipo de trabajo, entonces dijimos, creo que es tiempo de invitar a nuestro pastor porque sería algo muy bonito precisamente en este episodio. Y pues bueno, qué bueno que se dio el tiempo, qué bueno que estás aquí y qué bueno que precisamente en este tiempo y para este tiempo. Excelente, bueno, pues qué padre. ¿Te gusta nuestro set? Me gustó mucho, me gustan los sillones. Están así como que Son nuevos, muy son cómodos nuevos. para un sueñito. Eso se lo debemos a nuestra floor manager. Ella tiene muy buenas ideas y bueno, junto con nuestro floor manager estar allá y bueno, a la creativa más bien que se encarga de todo esto, pues es que se cambian los nombres y después no sé cómo se llaman. Pero bueno, la verdad es que tenemos un súper equipo aquí en Fe sin Empaques y cada vez están agregando más y la verdad es que estamos súper contentos. Así que si tú estás viendo ahora mismo nuestro episodio de hoy, ¿qué te parece si le das una manito ahí a donde dice suscríbete? Pícale, suscríbete a nuestro canal y dale like al episodio y vete a los demás episodios y pues no te cuesta nada, es gratis y a nosotros nos ayudas a compartir y a seguir adelante. Digo, a veces le damos like a cualquier cosa que ni al caso, entonces ayúdanos a nosotros a crecer. Y pues bueno, el día de hoy vamos a estar hablando del corazón detrás del púlpito, porque muchas de las veces ustedes no me dejarán mentir, la gente ve a la figura que está en el altar, pero no conoce al ser humano que está allá por detrás, que es la esencia de esta figura pública. Y yo creo que como pastores a veces son muy juzgados por la gente, son muy señalados. Yo realmente considero que es un llamado de mucho peso, que yo sé que lo hacen con mucho amor, pero requiere mucha valentía, mucha disciplina, mucha fe en el Señor. Mucho ánimo, porque yo sé que todos los días yo lo vivo con ustedes cada semana, o sea, problemas, situaciones que se presentan, imprevistos, la gente. Entonces, vamos ahorita a hablar de este tema y desmenuzar un poquito y conocer la persona. Entonces, pues gracias, pastor, gracias por estar aquí. Qué bueno que se acomodaron los tiempos y hay muchas preguntas que nos estuvieron haciendo por ahí durante la semana para preguntar, para platicar en este episodio, y una de ellas que fue como que de las que más se repitieron
son enfocadas como a esa historia de antes, ¿no? Porque a la gente le encanta como estas transformaciones de yo vivía abajo de un puente y el Señor me habló y vi una luz resplandeciente. Pero bueno, a ver, platíquenos un poquito cómo inició esta parte del ministerio, cómo era su vida antes del llamado y cómo fue que fueron esas primeras señales del llamado que Dios le dio. Wow. El chisme, Chisme suéltala. completo. Bueno, precisamente algo de esto hablaba con varones hace algunas semanas y es un tanto interesante porque si puedo hablarles de más atrás, bueno, yo les puedo platicar que yo vengo de un extracto católico y ciertamente desde mi niñez me llamó mucho la atención esto de saber de Dios, de conocer a Dios. Yo recuerdo, siendo todavía muy joven, mi mamá obviamente fue la que nos llevó a la iglesia, pero yo recuerdo que después ya el que iba solo a la iglesia era yo. O sea, su familia siempre fue cristiana. No, eran católicos, les digo, vengo de un extracto católico. Ellos eran católicos, íbamos a la iglesia católica. Y de alguna manera nuestra mamá fue la que nos empezó a llevar, a mí y a mis hermanos. Pero lo que yo les platicaba a estos varones, que les digo que hace poco toqué el tema, era que yo después vi que ellos dejaron de ir, ya no tenían tiempo, no iban, o no sé la razón, y yo solo me levantaba para ir a la misa, en aquel entonces misa. Entonces como que yo siempre tuve esa inquietud de conocer más de Dios, de saber más de Dios. No había en aquel entonces y en el catolicismo alguien que lo fuera a uno guiando de la mano para conocer más y sobre todo conocer más de la Biblia. Sino que pasan los años y así yo vivo en esa situación católica, en esa realidad católica, pero siempre buscando al Señor. Ya después que me encuentro con esta sierva del Señor que tienen aquí delante de ustedes, ella me decía, sí. Ella me decía, vamos a una iglesia cristiana. Y yo sintiendo que de alguna manera toda mi vida había buscado a Dios, yo le decía, es que Dios está en todo lugar. Sí, es la típica frase Es que todos pregonamos. Es que Dios está en todos lados. Sí. Y de alguna manera una especie de escudo, de no salir de la zona de confort, de no hacer algo diferente. Pero es que llegando a la iglesia cristiana, porque finalmente sí acudimos, Sí me hizo caso. un poquito... Yo sabía que de eso se trataba, pero era un poquito el engaño de vente, vamos a una conferencia donde van a hablar de la familia y van a hablar de Dios. Un conferencista internacional. Un conferencista internacional. Yo creo que todos aplicamos ese gancho, ¿no? Entonces, yo ya sabía, pero dije, está bien, vamos a ver. Y fuimos y fue algo muy interesante porque realmente sí me atrapó el mensaje, me atrapó la prédica, no únicamente ese día, sino que ya los días posteriores que seguimos asistiendo a la iglesia cristiana, yo seguía buscando esa respuesta y yo les decía, o sea, esto no puede ser casualidad. O sea, tengo que entender realmente qué es lo que está pasando, porque muchas de esas predicaciones parecía que me habían perseguido y seguido toda la semana. Dije, algo está pasando. Y así fue como nos empezamos a enrolar con el Señor. De ahí fue donde agarró la estrategia, ¿verdad? De Donde alguna ya lo aplica cada domingo. De ahí de donde empecé a poner cámaras para estar ahí al pendiente de todo. Bueno, luego le platico cómo me doy cuenta de muchas cosas. Pero el asunto es que ahí fue donde realmente ya tuvimos un verdadero encuentro con el Señor. Y algo muy bonito y maravilloso es que toda la familia llegamos a Cristo juntos. Y también desde y lo voy a decir así, desde una edad muy temprana en el cristianismo, sentimos ese deseo de servirle al Señor. Y empezamos, y que al ministerio que al ministerio de baños, y al ministerio de la limpieza, y al ministerio de las células, y de pronto ya andábamos por todos lados, ya éramos el ajonjolí de todos los moles. Fue una muy buena escuela, una gran escuela, estuvimos aprendiendo mucho. Teníamos unos cuantos meses en el cristianismo y viene una persona que... Tranquilo. ¿Me adelanté? Okay. No, pero tranquilo.
Viene una persona que nos habla acerca de este llamado y me voy más tranquilo. Entonces, así fue. Déjalo, que nos cuente el chisme completo, hombre. Es que, por ejemplo, es bien interesante lo que está diciendo, pero yo quiero ahondar un poquito más en esa parte, porque a mí me parece muy interesante algo que en ese inter, y él se lo decía a una persona el otro día, y a mí me gusta mucho oír esa historia. ¿Qué versículo resonó en su corazón en ese tiempo? ¿Qué fue lo que resonó en tu corazón en medio de esas predicaciones que tú oías? Porque mira, ahorita precisamente en la licenciatura en teología que Dios nos ha puesto en nuestras manos, precisamente hablábamos de eso y hablábamos de este tiempo donde hay una estadística gravísima que tenemos en nuestro país, donde el IQ de nuestro país en este momento es de 86, cuando hace unos años era de 119. Entonces, ¿por qué? Porque la gente ya no se interesa en pensar, ¿sí? Y estamos hablando de general, niños, adolescentes, adultos, ¿sí? Entonces, la gente viene a la iglesia y no se pone a reflexionar lo que está sucediendo mientras tú les estás dando la palabra. Entonces, yo recuerdo que cuando Dios le habla, o sea, el predicador estaba predicando, pero yo recuerdo que cuando salimos de ese servicio, él estaba tan serio y reflexionaba, y desde esos primeros momentos hasta el día de hoy, hace 2 horas, él está estudiando su Biblia. Yo te lo puedo decir porque yo vivo con él. O sea, si él no puede dormir en la noche y yo me levanto a ver qué está haciendo, él está viendo su Biblia, está leyendo su Biblia, está estudiando su Biblia. Y no nomás tiene una, tiene así como una pila de Biblias en inglés, en español, en varios idiomas. Y el otro día me compré yo una de letra grande y me dice, yo también quiero una de letra grande. O sea, es como una hambre de leer, de seguir rebuscando, pero porque ese versículo que Dios le habló realmente tocó su corazón. Háblanos de esa parte. Bueno, a lo que se refiere la pastora es, teníamos muy poco tiempo de conversión a Cristo, de entregar nuestra vida al Señor. Y una de esas primeras predicaciones que a mí me tocó fue una predicación donde se habla de una porción, no un versículo en específico, pero una porción que está en el libro de Juan, donde el Señor Jesucristo sana a un ciego. Y empiezan a cuestionarle a ese ciego, ¿quién lo sanó? Dice, ¿quién te sanó? Pero fíjese, si luego analiza uno esa historia, el contexto no es tanto quién lo había sanado, sino querían encontrar quién fue el culpable de sanarlo en sábado, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra historia. Entonces empiezan a preguntarle, ¿y quién te sanó? Y la primera vez el ciego da una descripción lo más detallada que puede, hasta donde él recuerda y cómo sucedieron las cosas. Luego le vuelven a llamar, le vuelven a preguntar, siguen sin quedar convencidos, le hablan a los papás del ciego. Y los papás del ciego dicen, pues pregúntenle a él, ya está mayorcito. A lo que finalmente vuelven otra vez a preguntarle a este hombre y dice, mire, no sé quién me sanó, pero lo que sí te puedo decir es que antes no podía ver y ahora sí puedo ver. Entonces se me quedó muy grabada esa prédica, ese mensaje, porque cuando a mí mucha gente me preguntaba, ¿y por qué te hiciste cristiano? Esa era mi respuesta. Porque yo antes no veía y ahora puedo ver. Entonces esa es la razón. Y desde entonces, bueno, pues sigue uno
tratando de ver más Ay, y qué seguimos bonito. estudiando para aprender todavía más. Qué padre. Y es bien bonito, por ejemplo, ustedes que se acercaron a Cristo, pero toda la familia. Y yo creo que eso es vital en una relación con Dios, no rodearse de personas que te motivan, que te impulsan, que van contigo así codo a codo y si no podemos, pues ni modo, hay que sacar fuerzas de donde se pueda y vamos a orar y vamos a echarle ganas y yo creo que ser cristiano no es algo sencillo porque pues vienen muchos tropiezos, vienen muchas dificultades, pero ¿qué otras personas fueron así como clave en su crecimiento? De esas personas que fueron cruciales en sus inicios para que pudiera mantenerse ahí firme. Qué Híjole, pues, interesante. qué buena pregunta, es muy buena pregunta. Yo pienso, y lo puedo decir, que la pastora, para mí la pastora, porque yo siempre he admirado mucho su determinación. Ella se le pone algo y es muy, Muy tesonera, esa palabra fue la que pensé, pero no lo ¿no? pensaba decir de esa manera. Es muy insistente, Muy muy persistente. persistente, es correcto. Entonces, de alguna manera, ahorita que hacías la pregunta, no se me viene nadie en particular a la mente, solamente ella, de verdad. Y creo que esa ha sido la sinergia que hemos tenido, porque de pronto cuando yo siento así como que ando cascabeleando, ella tiene el ministerio de la porra y Me sale, y consta. sale adelante. Y a veces pues es al revés, aunque a veces no le gustan mucho mis respuestas, pero también considero que de esa manera es. Ay, ay, qué bonito. Así un corazoncito. Este, gracias, amor. Te amo. Fíjate que ha sido bien interesante este caminar porque tenemos esa idea romántica y yo lo romanticé muchos años, todos mis años. Un mentor. Ahora sí podemos decir, ahora sí tenemos un mentoreo, pero sí, fue muy complicado, fue muy difícil y yo doy gracias a Dios porque en los momentos más complicados de nuestros procesos, las rodillas fueron muy buenas mentoras. Entonces, gracias a Dios porque en esos primeros Años. 15 años, el Señor nos enseñó a depender de Él. Y gloria al Señor por eso. ¿Y cómo fue que recibieron el llamado? O sea, Dios les dio una palabra mediante un predicador, un profeta, en oración, ¿cómo fue? A ver. Pues sí, realmente nosotros teníamos muy poco tiempo en el Evangelio. Todavía no terminábamos de entender muchas cosas o no comprendíamos muchas cosas. Se organizó una campaña de sanidad y milagros en esa Organizamos. pequeña, bueno, sí, fuimos parte de esa organización, en esa pequeña congregación donde nacimos. Pero déjame te digo algo, era una congregación tan pequeña, que los domingos iba y nos ministraba Marcos Barrientos, Marcos Witt, Miel San Marcos, o sea, pero porque poníamos la grabadora, ¿verdad? Entonces podíamos darnos el lujo de que nos ministrara el que quisiéramos. Pero bueno, Con CDs. sí, así O sea, era. no era con Oye, acá con USB, los acetatos, ¿no? No, Todavía. era cassettes. De hecho, en algunas ocasiones eran cassettes y CDs. cassettes o CDs. Sí, es verdad. Y bueno, el asunto es que Y así, en ese entonces traíamos CDs sí, en nuestra camioneta. sí, es verdad. Sí, ahora ya nomás te subes y
se conecta, ¿no? A tu celular, a tu Al Spotify, pero en ese entonces eran CDs. Sí. Entonces, bueno, fuimos parte de esta organización, de esa campaña. Esa persona que vino era un norteamericano y dentro de sus mensajes, porque nos dio varias prédicas, fueron 3 días de estar ahí en ese evento, y nos hizo el llamado a pasar al frente porque quería orar por nosotros. Nos dio esa palabra, nos dijo que teníamos un corazón pastoral, que teníamos ese llamado. Hizo ahí un acto profético de esos que luego se hacen. Se quitó su Se quitó el saco. saco, nos cubrió, etcétera. Bueno, fue todo un espectáculo en ese momento. Y ahí fue donde recién entendimos ese llamado. Vaya, no entendido, sino que se nos hizo Recibimos. recibido ese llamado. Como que lo meditamos mucho, nos quedamos pensando, bueno, ¿y eso qué será? Hoy entendíamos que sí, que era ser un pastor, pero, y bueno, ¿y cómo se hace? ¿O qué hay que hacer? ¿Qué sigue? ¿O cómo se tiene que capacitar a alguien? Porque nosotros somos profesionistas en distintas áreas, secularmente, voy a decirlo así. Entonces hemos entendido que para poder desarrollar un trabajo, pues hay que prepararse. Entonces para nosotros era inherente que si había un llamado a realizar un trabajo, bueno, pues teníamos que capacitarnos para poderlo llevar a cabo, para poderlo realizar. ¿Y cuánto tiempo pasó de que les dieron el llamado a que realmente empezaron a pastorear? Porque luego conoce uno testimonios de gente que no hacen caso, que sí, ha de ser mis emociones, voy a pedir una segunda confirmación, una tercera, una cuarta, y hasta que Hasta de que venga el plano, profeta del desoriente. sí, pero O- yo sé que ustedes fueron obedientes y en ese inter se prepararon, pero ¿cuánto tiempo pasó? Porque luego, por ejemplo, yo me topo con testimonios de pastores conocidos que dicen, no, yo recibí mi llamado y al siguiente domingo estaba predicando y yo, caray, ¿y la preparación? Así es. Y la cobertura, porque andan ahí de muy valientes, como llaneros solitarios. Y pues es una parte muy importante, Sí. porque uno no puede andar por el ministerio ahí sin cobertura y queriendo jugar al valiente, porque es un terreno muy y más peligroso. que la cobertura, claro. la mentoría. Sí, sobre todo mentoría. Nosotros hemos aprendido en este caminar, y de aquí paso a contestar la pregunta, que sí tiene que haber un llamado, ciertamente, pero tiene que haber preparación. Y algo también muy importante, tiene que haber vocación. Porque si no hay vocación, aunque alguien te diga que tienes un cierto llamado o que muestres que puedes realizar alguna actividad, si no hay vocación no se puede hacer. Yo les pongo el ejemplo como un maestro. Un maestro realmente necesita tener vocación para poder atender a los niños, para poder tener la paciencia de enseñarle a ese niño inquieto, a establecer disciplina en el salón de clases. Bueno, se requiere vocación. Y pienso que para casi cualquier profesión se requiere mucha vocación en esa profesión. Cuando a nosotros se nos da ese primer mensaje, ese primer llamado, no entendíamos muy bien de qué se trataba, pero lo que sí teníamos y que sí sentíamos en nuestro corazón es que sí algo había de eso. Entonces empezamos a aprovechar todas las oportunidades que se nos daban de enseñanza, manuales de célula, que atender aquí, que atender allá, empezamos a trabajar de esa manera. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿8 años? 8 años. Aproximadamente 8 años. 8 años en los que tratamos de andar por todas las áreas, Miren todo. de todos los ministerios de la iglesia, servir en todo para ir aprendiendo cómo se manejaban las cosas. Y no un manejo administrativo, sino entender realmente cuáles eran las necesidades y de qué manera se tenían que atender. En eso estuvimos enfocados. Pero, por ejemplo, la parte
de organización, de administración, de logística, también es bien importante, Sí. bien importante. Y uno pudiera decir, ay, 8 años es mucho, porque no atendieron rápidamente el llamado. Pero bueno, entendemos que todo es un proceso, todo tiene su tiempo, todo tiene que tener cierta preparación. Y eso que mencionaba, yo creo que es justo bueno, a mi percepción es algo muy valioso en unos ministros, el que entiendan la necesidad de cada una de las áreas, porque luego vemos casos ahí en internet, allá del otro lado del mundo, aquí no, en donde organizan o dirigen la iglesia como si fuera una empresa, una organización y bueno, ahí te va tu ofrenda para que toques los domingos y ahí te va la ofrenda para que estés allá afuera cuidando los carros. Entonces, realmente de eso no se trata porque sabemos que la esencia del cuidado pastoral, del cuidado hacia los miembros de la iglesia, o sea, toda la esencia viene precisamente de los pastores. Y es algo que yo he aprendido muchísimo en esta casa porque todo el amor y todo el cuidado que ustedes tienen hacia la gente es lo que ustedes siembran en todo el liderazgo y eso se va proyectando y se va permeando hacia el resto de los equipos y obviamente hacia el resto de las personas que vienen. Y mira, me pongo bien chinita, mira, porque realmente uno percibe, uno logra identificar cuando alguien realmente vive su ministerio y no nada más es una pantalla o es una máscara para apantallar, sino que realmente, o sea, vive ese llamado, lo disfruta a pesar de las dificultades, de los problemas, del dolor, de las enfermedades. Entonces, yo sé que el servicio que ustedes dan a Dios y hacia la iglesia, o sea, es bien genuino. Y ay, es que yo tengo así preguntas bien intensas, ¿eh? Yo sé que todos hemos pasado dificultades, pero ¿qué enseñanza le ha dado Dios a través del dolor, de situaciones de dolor? Bueno, contestando a la pregunta de qué hemos aprendido, qué he aprendido con el dolor, pues yo creo que lo principal y más importante que he aprendido de ello es doblar rodillas, estar con el Señor. Yo creo que es o no sé tú qué opinas, pero yo creo que es lo que más nos ha enseñado el Señor. Porque hay muchísimas cosas que los seres humanos no nos van a ayudar a resolver, que no vamos a poder resolver tampoco nosotros. Entonces tenemos que recurrir al Señor. Sabemos que Él está dentro de su soberanía, el que nos conteste o no, pero tenemos que recurrir a Él. Eso es lo que nos ha formado y lo que nos ha enseñado. ¿Y qué es lo que lo ha hecho acercarse más veces? ¿Qué es lo que lo ha hecho llorar y acercarse más veces a Dios? Hija. Qué caray. A mí no me veas. Bueno, sin Yo voltear, no, dice la sin yo voltear no. a ver a la pastora. No, no. Pues es una pregunta difícil porque han sido varias cosas, es muy variado, pero a veces cuando la gente, y eso mucha gente no lo sabe, cuando nosotros nos empezamos a encariñar y que verdaderamente apreciamos a la gente y que le ayudamos, nos esforzamos y que se van así nada más, créame que duele. Créame que duele, eso es algo que hemos tenido que llevar a los pies del Señor. También nos duele a veces que no aprecian un consejo, que se tardan en poder corregir o aprender una situación. Híjole, pues es que es una infinidad de cosas, pero yo creo que básicamente eso fue lo que se me vino así como que rápido a la mente, que es de lo que más duele en ocasiones. Y para usted, ¿qué ha sido lo más difícil desde que usted empezó a ser pastor? ¿Qué es lo más
difícil que ha tenido que vivir? Como, por ejemplo, ¿en qué aspecto, en qué área? Por ejemplo, o sea, Dentro del en ministerio. general en su vida, durante su pastorado, ¿cuál ha sido la situación más difícil O la prueba. o la prueba más difícil que ha tenido que afrontar? Pues yo creo que han sido muchas y muy variadas. Simplemente desde que estás aquí dando palabra, predicando, enseñando, el primero al que le pega todas esas palabras es a ti. Entonces el trabajar en un mensaje y ser congruente o simplemente sentir y saber que lo estás diciendo con toda la autoridad porque tú ya lo estás viviendo o porque te tocó vivirlo, eso es, bueno, para mí eso es muy importante. Y fíjese que tocó un punto bien importante, ¿eh? Porque habló de la congruencia, de vivir lo que predica. Y hoy en día, la verdad es que hay mucha gente, hay muchos pastores. Obviamente no quiero generalizar porque no son todos. Hay pastores con un corazón de siervo impresionante, Sí. pero hay muchos pastores que no viven lo que predican y luego entran en esta parte política, artística, y muestran realmente una cara que no es. Entonces, yo pudiera hacer referencia a muchos ejemplos que hemos visto en redes sociales, en internet, pero usted con sus conocidos pudiera mencionar algún ejemplo, algún caso, porque yo sé que sí hay. Bueno, pues mira, hay sin comentarios. Pero díganos nombres, ándele, No, aquí la gente no puedo, quiere. no sería bueno dar nombres. Pero hay de todo, así como tú lo dijiste, ciertamente hay de todo. Hay siervos muy, muy buenos, excelentes pastores, muy buenos predicadores, pero también hay muchísima gente que únicamente está usurpando un puesto o está aparentando ser alguien que no son. Precisamente ayer veíamos un video, ¿verdad? De un Una video creador de contenido. ajá, en donde salía de que una hermana de la iglesia se hizo la lipo con las ofrendas de la iglesia. Así trae toda una dinámica ahí en las redes sociales que Y hasta le supuestamente decía a un familiar, ¿de dónde crees que salió el dinero cuando te enfermaste? Entonces, bueno, pues hay de todo, ¿no? sí, y resulta que es una creadora de contenido. Aquí lo peligroso de ese tipo de cosas es que la gente que no se pone a investigar más allá qué tipo de persona es la que está haciendo el video, Exacto. cree que es una pastora porque ella se ve que está sentada así con todas las fajas, ¿no? Y todo el rollo, pero realmente es una creadora de contenido que se dedica a hacer escenarios y los graba y que si su esposo y que si esto y que si le pega y que si no sé qué. Entonces tiene muchísimos videos en su cuenta de TikTok y de Instagram y el asunto es que hacen ese tipo de cosas y la gente cree que sí, pues se roban los diezmos, ¿no? Sí. Entonces, digo, no nos ayuda y tampoco está muy fuera de la realidad porque pasan muchísimas cosas dentro de los ministerios, precisamente por lo que decías, ¿no? Porque hay gente usurpando estos puestos. Así Pero es. yo quiero tocar este punto porque también dentro de esta etapa en la que estabas siendo llamado y estábamos preparándonos en todos estos 8 años en los que el Señor te llamó y estuviste preparándote y hiciste tus institutos bíblicos, que fueron 2 institutos bíblicos los que hiciste, y luego estudiaste el doctorado en consejería bíblica, y ahorita pues estás estudiando una licenciatura en teología y estás preparándote con otras, hiciste unas certificaciones también en el estándar 1476, en el estándar 1475, bueno, en otros estándares también de la red Conocer, porque tienes varias
varios estándares de la red Conocer. ¿Qué hubo? Pero solamente estamos hablando de la parte ministerial, porque en tu área secular, pues eres ingeniero en sistemas y tienes una maestría también en el área de ciencias de la administración. Administración industrial, sí, administración, y luego siempre tienes diplomados y un montón de estudios en el área de calidad, en el área de cadena de suministros y todo esto, o sea, aparte y de otros estudios que tienes por toda tu carrera en las maquiladoras. Entonces eres un hombre muy preparado, no porque yo lo diga, sino porque te conozco de muchos años, y toda esta preparación, cuando te hacían el llamado, porque recuerdo haber visto que llegaban profetas y llegaban pastores, me tocó ver, nadie me lo contó, que llegaban profetas y que llegaban pastores y decían, el Señor está diciéndote, Pedro, el Señor está diciéndote que tienes que hacer lo que el Señor te está mandando a hacer una y otra vez, año con año, 2 o 3 veces al año durante varios años. ¿Y qué pasaba? Porque también dentro del ministerio hay envidias. Sí. Hay pastores envidiosos, hay pastores que frenan a los llamados. Y curiosamente, a los llamados que no son llamados, los empujan, los avientan rápido. ¿Qué puedes decir de eso? Bueno, pues es algo muy común, es algo que sucede mucho en muchísimas iglesias, es algo que es de llamar la atención porque ciertamente lo que necesita el Señor es que haya más obreros. Algo bien interesante es que el Señor no nos llamó a tener mega iglesias, sino que podamos ser diferentes células o atender a la mayor cantidad de gente en distintos lugares. Pablo mismo, cuando hace su ministerio, cuando desarrolla su ministerio, él planta muchísimas iglesias. No se enfoca en hacer crecer únicamente una. Pero bueno, hablando de lo que decías, muchos pastores oran para que sus ovejas crezcan, aprendan, se desarrollen, aparentemente, pero cuando ya están preparados los frenan y le dicen, todavía no es tu tiempo. Esa es la frase que siempre utiliza. ¿Y qué sentías cuando sucedía eso? Pues es, de alguna manera, cuando realmente quieres hacer las cosas bien y que estás sometido a una autoridad, así como la autoridad de Dios, pero aquí la autoridad en la tierra, bueno, pues te decepciona, ¿verdad? Te sientes mal, te pones triste en ocasiones. Y dices, bueno, pues algo estará viendo que yo no me doy cuenta y bueno, hay que esperar un poco más. Pero así eso que tú mencionas, yo creo que nos pasó los últimos 3 años. Los últimos 3 años hasta que de plano dijimos, creo que ya es hasta aquí, hay que iniciar algo. Ahora, algo mencionaba Ana Yasmín muy interesante, porque decía, hay gente o hay iglesias donde se les paga al músico, a ciertas personas, ciertas áreas, y sí, cuando hay recurso económico es fácil administrar, inclusive administrar una iglesia es fácil, porque se contrata gente profesional, gente que sepa hacer su trabajo en algunas áreas y es relativamente fácil y se presenta un producto de calidad, pero realmente no es gente que esté interesada en la gente. Wow. Realmente no son discipuladores desarrollando discípulos que a su vez se vuelvan a convertir en discipuladores. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Por eso en la actualidad vemos tantas iglesias, pero que no hay un compromiso y no hay un desarrollo con la gente. Entonces, necesitamos discípulos haciendo discípulos. Así es. Claro. Que es nuestra misión. Por supuesto, y bueno, ya nos queda poquito tiempo, pero me gustaría, yo sé que tiene muchas experiencias, pero me gustaría que nos platicara uno de tantos, uno de muchos, de los milagros así más impactantes que le ha tocado vivir, que le ha tocado presenciar. Yo sé que tiene muchos, no nos va a alcanzar a contar todos, sino qué padre, pero los 1, 2, 3, los más impactantes que le ha tocado vivir. Bueno, pues sí han sido algunas experiencias. Pero en lo que tú estabas desarrollando la pregunta, yo creo que la experiencia más grande soy yo. Y así te lo digo, la experiencia más grande soy yo.
Porque de verdad, el ir transformando nuestra vida a vivirla de acuerdo a la palabra, de acuerdo al Evangelio, es el milagro más grande, es el reto más grande, de verdad. Y la verdad es que yo me veo de cómo era años atrás a cómo vivimos ahora o cómo vivo ahora. Y ha sido el milagro más grande. Otro milagro más grande en mi vida ha sido la pastora y obviamente nuestros hijos. Qué bonito. Vuélate, vuélate. No, qué bonito. Y la verdad es que qué padre que realmente pueda darle mucho valor a eso, porque a lo mejor y la intención de mi pregunta fue algún milagro de sanidad o algo así, pero sí es cierto, cuando nos damos el valor de decir, o sea, la mayor obra de milagros soy yo, porque tuve la disposición, porque no me rajé, porque sigo echándole ganas, Exacto. porque aunque esté en el piso, me arrastro, pero lo hago, y aunque tenga el alma en mil pedazos, pues agarro una bolsita y me los traigo cargando, ¿verdad? Entonces, qué padre, qué Es que a la padre. gente le gusta ver esos milagros espectaculares y la farándula y toda esa situación que se podría decir extraordinaria, pero realmente el Señor está en cada día, en esos detalles pequeños, en el que podamos despertar cada mañana y tal vez se oye muy trillado, pero es la verdad, es la verdad. Y eso es algo que estamos perdiendo, La sensibilidad. sí, la sensibilidad y estamos perdiendo La capacidad de la asombro. capacidad de asombrarnos de esas pequeñas cosas, de que cada día, cada hora, cada situación que estamos viviendo es verdaderamente un milagro de parte de Dios, de verdad. Hablábamos en la clase que tuvimos recientemente de teología y tocábamos el tema del discipulado. Y yo les hablaba de algo que a mí me impactó también hace unas cuantas semanas, porque aunque sí lo entendía y sí lo sabía, pero no lo había escuchado de alguien más. Y es que en nuestra época moderna y en nuestra sociedad moderna, la gente ha perdido la capacidad de entender que necesitamos de un Salvador. O sea, la gente no entiende o no Dimensiona. sabe o no dimensiona lo terrible y lo malo que es vivir en pecado. Entonces no dimensionan lo maravilloso que es tener un Salvador, el saber que Cristo vino a librarnos de todo eso y que con únicamente creer en Él, tener fe en Él, nos va a hacer libres de todo ese pecado. No estamos buscando un Salvador. La mayoría del pueblo cristiano únicamente está como espectador y piensa que está bien, pero realmente necesitamos tener ese amor y tener esa capacidad de entender que Cristo vino a hacernos libres de todo ese pecado. Y una de las preguntas que nos llegó también es, mencione o platíquenos acerca de alguna vez que lo traicionaron. Wow. Pues tengo muchas, ¿Cuál de todos te cuento? tengo varias historias de esas, ¿verdad? Pero bueno, ¿a ti no? No, yo no. Ah, tú no, ella no. No, yo creo que, y voy a generalizar un poquito, realmente la traición, o podría decirse así, es de las traiciones más grandes que a veces podemos recibir o que a veces tenemos que atender. Son esas personas que aparentemente se vuelven muy buenas amigas, amigos de los pastores o que inclusive yo he tenido algunos varones que ya no están aquí. No sé si decir gracias a Dios, pero ya no están aquí. Sí, gracias a Dios. Ok. De esa gente que Que se te levantan acerca los y te brazos. dice, pastor, voy a estar con usted en las buenas, en las malas, si me equivoco, dígame, si no estoy haciendo las cosas bien, dígame, así. Te Entonces, levanto los brazos. sí, a las primeras de cambio que usted les dice algo, ¿qué cree? Chan, 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 chan. Se van, se van, se van y lo peor del caso es que en la mayoría de las veces se van y sin decir nada. Y se van
dejando por ahí rumores. Entonces yo creo que eso es lo que a veces, pues hemos aprendido a manejarlo, pero es lo que a veces molesta, vamos a decirlo así. Es lo que a veces molesta, pero pues también es parte de lo que hay que tener como vocación para poder seguir adelante. Híjole, qué difícil. Pues sí. ¿Sí? Que quién fuera, bueno, no. Es Diría divertido. yo, para tener esa paciencia con la gente, pero no, gracias. Yo prefiero no tener tanta. Después te encuentras a la gente en la calle y yo soy tan despistada. Y bueno, tú has ido conmigo y luego de repente te digo, ¿quién era ella? Y tú, pastora, era fulanita de tal. Y yo, válgame Dios de mi vida. No, ni siquiera la vi, ni siquiera la reconocí. O te las encuentras luego así en la calle, en las marchas esas que andan por ahí de, pues hace poquito hubo una también muy controversial que hubo. Esa tú sí te sabes el chisme. De colores. Sí. La marcha de colores. Fíjate que estuvo muy interesante rápidamente esa marcha donde estuvo la licenciada Ruth Sánchez. La verdad es que esa mujer, mis respetos, muy a la altura, con argumentos de vida, de familia, de libertades, hablando muy a la altura. No pude ir ese día porque tenía otro compromiso, tenía unos análisis y tenía que ir al médico, que me fue muy bien en el médico, gracias a Dios, pero yo tenía ese compromiso con el médico, pero ella, yo estuve muy atenta de lo que ella estaba haciendo, la sigo en las redes sociales y es amiga mía también, y estuve viendo lo que ella estaba hablando. Ella no agredió absolutamente a nadie. Sin embargo, fíjate que esta gente que siempre pide respeto. Esta gente pide respeto. Un hombre, un varoncito, se le acercó demasiado, se acercó violando su espacio vital y le pegaba, le agredía con su bandera de colores. Y otra persona que estaba ahí con Ruth, pues le dijo que se hiciera a un lado, ¿verdad? O sea, que respetara el espacio vital de ella. Y esta persona de colores, empezó a gritar, ¡ay, me están agrediendo! Entonces, y Ruth, muy decentemente como es ella, muy a la altura, le pidió a las personas que lo dejaran, que ella no es, que para que no hiciera escándalo, ¿verdad? Pero este tipo de gente empieza a gritar así de que parece que los están pellizcando un callo o algo, y todos, ¡ay, ya nos están agrediendo, nos están matando! Cuando nadie les está haciendo nada. Y a mí me llamó mucho la atención y se lo puse ahí a Ruth, me llamó mucho la atención que tanto el hombrecito de colores como otro hombrecito de colores, porque todos eran hombres de colores, eran extranjeros, como un tono chileno, como un tono argentino. Y curiosamente, esta gente progresista pelea mucho el intervencionismo extranjero. ¿Sí? ¿Qué estamos peleando? Ay, no, que no intervenga Estados Unidos, entonces que tampoco intervenga ningún otro país, que no vengan a hacer sus marchas a mi ciudad, que no vengan de otro país a hacer marchas a mi ciudad. Entonces es algo bien interesante porque nadie quiere que intervenga nadie en este país, pues tampoco que vengan a hacer marchas. Entonces, claro. Yo la verdad es que apoyo lo que ella está haciendo, apoyo la vida, apoyo la familia, apoyo la libertad, ¿sí? Seguiremos cuidando las vidas, tanto la vida de la madre como la vida del bebé, y no estamos a favor de la adopción en un matrimonio igualitario. Que hagan la vida que ellos quieran, nadie está en contra de que hagan de su vida un papalote y lo echen a volar, pero no tienen por qué pretender que nosotros, que no estamos de acuerdo,
abracemos sus ideales y abracemos lo que ellos quieran y se establezca lo que ellos quieran en las demás familias. Entonces, eso es lo único que estamos pidiendo. Claro, Nada y ese más. tema lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero compártanos cuál es su opinión al respecto de toda esta situación que se ha estado presentando en la ciudad. Wow. Bueno, pues la manera o mi opinión, vamos a decirlo así, de manejar esto tiene que ser siempre la Biblia. Algo que hemos estado enseñando aquí en Pacto Vivo es que cualquier situación de la vida tenemos que buscar la respuesta de Dios, porque Él es el que tiene la verdad. Y la opinión de cualquier persona no es válida si la opinión de Dios es contraria. En otras palabras, siempre la verdadera opinión o siempre la verdad va a ser lo que nos diga la Escritura con respecto a esa situación. Y hablando de estas marchas o de estas exigencias que estas personas tienen, bueno, pues podemos ver que van en contra de lo que nos dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos habla únicamente de dos géneros y así es como está establecido, así es el diseño de Dios y esa es la manera en que se tiene que vivir. Esa sería la forma de manejarlo. Muy bien, Y hay que decir la verdad. Así es, por ejemplo, está mal que digan las infancias. No son las infancias. En dado caso es la infancia, no son las infancias. El asunto es que ya hemos agregado esa situación de géneros en el lenguaje también. Entonces también el español se ha estado transgiversando, se ha estado modificando. Sí, porque ya incluso la RAE ha aceptado varios términos que dice uno, no puede ser posible. Sí. ¿Cómo que ya lo acepta la RAE? Entonces, sí, estamos en una sociedad muy decadente, en tiempos muy difíciles, pero bueno, siempre procuramos tener una visión hacia adelante, una visión hacia el bien, hacia las buenas obras. Y bueno, ya para cerrar, platíquenos, ¿qué visión viene para la iglesia este año? Bueno, pues la visión que siempre hemos tenido para Pacto Vivo es establecer el reino. Siempre va a ser eso, porque ese es el propósito de Dios, que establezcamos el reino de Dios en cualquier lugar donde estemos plantados, donde estemos posicionados. Básicamente lo que tenemos que hacer es nosotros madurar en nuestra fe, seguir creciendo como cristianos, seguir creciendo como discípulos de Cristo y establecer precisamente esas bases, esa verdad en cualquier lugar. Hablando de situaciones más concretas y específicas de Pacto Vivo, bueno, pues queremos seguir creciendo, queremos seguir fortaleciéndonos, queremos que la gente que ya asiste con nosotros siga madurando. Porque el éxito de una iglesia no se mide por la cantidad de gente que asiste, se mide por la madurez de sus asistentes. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y es bien cierto porque luego a mí me ha tocado estar en iglesias de todos tamaños y realmente cuando va uno a iglesias grandes, ni siquiera uno conoce al que está sentado enseguida. Ni siquiera, no hombre, que el pastor, la pastora va y lo salude a uno, olvídese. Es como si me saludara el presidente De la nación. de las naciones Algo, déjeme que la universales. interrumpa, porque algo que nos ha sucedido recientemente, no es algo que no haya sucedido antes, pero como que recientemente nos ha pasado con más frecuencia, y es que la gente nueva que está llegando, están dando testimonio que desde que llegan, sienten que llegan a una familia. Sienten que se les recibe, que se les abraza, que se les trata verdaderamente como miembros de esa familia. Y es parte de esa visión que tenemos, en que nosotros tenemos que crecer y tenemos que ser de la familia de Dios. Que verdaderamente no lo digamos nada más para atraer gente y que lo dejemos así nada más en un dicho, sino que verdaderamente lo podamos vivir y lo podamos mostrar. Y el escucharlo de gente que está llegando nueva, pues da muchísima satisfacción. Y todo eso viene precisamente de lo que hablábamos ahorita, o sea, todo eso se proyecta, pero desde la raíz, desde la fuente que son los pastores. Entonces, la verdad es que yo aquí le quiero agradecer, pastor, por su labor, por el amor con el que comparte de su vida, de sus enseñanzas cada semana,
por el cuidado que tiene para con toda la gente, porque no es una persona que esté aquí parado nada más los domingos en un altar, sino que realmente hace esa función de un padre espiritual. Y ambos hacen esa función que nos va enseñando, nos va discipulando cada semana. Y yo lo digo con tal seguridad porque como miembro de la iglesia veo cómo cada uno de los miembros precisamente hemos aprendido a madurar. Algunos efectivamente todavía estamos en proceso, pero se nota el cambio y qué bonito que la gente lo percibe, porque todo ese aprendizaje, todo ese discipulado no viene a nosotros así como en las escuelas con los niños, no, que nos entra por aquí y nos sale por acá, sino que realmente Dios hace la obra en nosotros. Usted planta la semilla y Dios es el que va trabajándola, el que va regándola, el que va germinándola para que vaya produciendo. Y la verdad es que a mí me da mucho gusto y yo lo digo con mucho amor. A mí me encanta pertenecer a esta iglesia porque realmente siento que sí somos una familia, porque alguien está mal y todos oramos. Los que pueden apoyar presencialmente, físicamente, económicamente, estando al pendiente, y los que no, siempre estamos ahí orando. Se me hace bien padre porque luego la gente así de, oiga, no he visto a fulanito, ya tiene como 2 domingos que no viene, ¿qué pasó? Y en otras iglesias ni siquiera te pelan. Entonces eso a mí la verdad es que me da mucho sentido de pertenencia porque ustedes han sabido proyectar todo ese amor que Dios ha depositado en ustedes y que lo ha trabajado a través del tiempo para que ustedes lo puedan transmitir también a los demás. Así que muchas gracias, los amo con todo mi corazón. Ay, mi amor. Gracias. Y yo creo que hablo a nombre de todos los miembros, porque la verdad es que han sido unos padres espirituales muy responsables, muy diligentes, que mucha gente no lo sabe, pero que se han parado en el altar con dolor de cabeza, con mareos, con mucho malestar físico, con un dolor en los huesos, en las articulaciones increíble, y aún así vienen y cumplen. Y realmente valoro y valoramos como iglesia mucho esa responsabilidad y ese amor con el que hacen su trabajo. Así que muchas gracias. Y pues bueno, antes de que nos salgan aquí más sentimentalismo y empiezan a salirnos las lágrimas, vamos a despedirnos porque se nos está acabando el tiempo, pero no se pierdan nuestro próximo episodio. Vamos a estar hablando de mucho más cosas muy interesantes. Así que si tú tienes algún tema que te gustaría que platiquemos, nos puedes escribir, nos lo puedes dejar aquí en los comentarios, y sobre todo no te olvides de compartirlo para que mucha gente pueda también ser partícipe de todo este proyecto. Mañana Gracias, 31 pastora. de mayo es mi cumpleaños y estoy dispuesta a recibir estrellitas, likes, compartir, todo lo que se te ocurra, mensajitos, etcétera. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Fe sin Empaques.